Para el día 1 te traigo esta opción de avena con leche. Es muy fácil de preparar, lo único que tienes que hacer es dejarla remojando en suficiente leche toda la noche en el refrigerador. También me gusta agregarle chía y mantequilla de cacahuate. A la mañana siguiente le agregas las frutas de tu elección, arándanos o pasitas, puedes agregar algún endulzante si así lo deseas, y frutos secos o semillas. Y otro ingrediente que utilizo mucho en los desayunos es canela molida. Otra manera también de preparar esta avena es dejarla remojando, pero con yogurt vegano, que también puedes hacer en casa. Por aquí arriba te dejo el enlace del video en donde te muestro cómo prepararlo. Para el día 2 preparé plátano macho horneado acompañado de yogurt y granola. Para hornear los plátanos yo utilicé la freidora de aire a 200 grados centígrados por 15 minutos. También puedes utilizar tu horno o los puedes hacer en la estufa. Cuando los hago en la estufa los cocino con todo y cáscara completos en un poquito de agua y tapo el sartén. Y los dejo cocinando por aproximadamente media hora a fuego medio. Una vez listos, sirvo con yogurt y con granola. También te dejo el enlace al video en donde te enseño cómo preparar granola casera sin aceite y sin azúcar. Recuerda esperar a que el plátano macho esté bien maduro, es decir, que la cáscara esté bien oscura para que el plátano esté más dulce. Este platillo también lo comemos como postre. Ya en el canal tengo una receta para hacer pancakes con avena y plátano, pero si eres de las personas que no les agrada mucho el sabor a plátano, te ofrezco esta otra opción, que son unos pancakes con avena y pera. Para endulzarlos un poco le ponemos dátiles y va a llevar bicarbonato de sodio, polvo para hornear y vinagre de manzana. También lleva extracto de vainilla y la leche vegetal de tu elección. Las cantidades te las dejo en la caja de descripción. Utiliza un poquito de aceite para evitar que se peguen al momento de cocinarlos. Si ves que la mezcla que no has utilizado se empieza a espesar, agrégale un poquito de leche. Y listo, sirve con tu fruta favorita. A nosotros nos gusta comerlos con frutos rojos o con mango cuando es temporada y lo acompañamos con mantequilla de maní, puedes utilizar también de almendras. Nosotros le ponemos un poquito de miel de maple y canela. Para el cuarto día te traigo esta receta que también la puedes utilizar como postre y esta versión es más saludable porque vamos a utilizar yogurt. Vamos a hacer un parfait y también te doy una receta de una compota de frutos rojos. Para la compota yo prefiero utilizar frutos rojos congelados y vamos a necesitar el jugo de naranja y una cucharadita de azúcar. Esto lo vamos a cocinar a fuego medio y cuando las frutas empiecen a descongelar las puedes machacar un poco con la cuchara. Cuando las frutas espesen un poco las puedes retirar del fuego y agregas una cucharadita de chía. Mientras que la compota se preparaba aproveché a picar un poco de fruta. Yo en este caso utilicé durazno y fresas frescas, pero tú puedes utilizar la fruta de tu elección. Y listo, para armarlo vas a poner capas de granola, compota, yogurt, frutas frescas en el orden que a ti te guste más. Todos los ingredientes y las cantidades los encuentras en la caja de descripción. Como opción número 5 te presento la quinoa, pero preparada con leche. La quinoa se tiene que lavar muchas veces y se prepara como el arroz. Yo en esta ocasión voy a preparar una taza porque el resto lo voy a utilizar en una ensalada. Por aquí arriba te dejo el enlace a ese video. Por su sabor neutral la puedes comer en ensaladas, en sopas, postres o desayunos. Una vez cocida yo agrego chía o también puedes utilizar linaza, leche, arándanos o pasitas, nueces o semillas y la fruta de tu preferencia. También puedes utilizar algún tipo de endulzante. En el día 6 vamos a preparar plátano macho con queso crema. También por aquí te dejo el enlace a ese video. Y este lo vamos a hacer en cubitos o en rodajas con un poquito de aceite en el sartén. Lo vas a cocinar a fuego medio y una vez que esté listo sirves con queso crema y aquí yo acompañé con frijoles porque así es como se comen en mi tierra y no me pude resistir.
Y finalmente, para el último día te doy esta opción de avena cocida. Las cantidades nuevamente te las dejo en la caja de descripción. Yo la pongo a cocer en agua con una rajita de canela y un poquito de sal. Cocemos a fuego medio y una vez que estén suaves agregamos un poco de leche vegetal. La cantidad va a depender de qué tan espesa quieras la avena. Y mientras que la avena se preparaba, yo aproveché a pelar y a tostar unos cuantos cacahuates. Una vez que estaba lista, yo endulcé con una cucharada de miel de maple y preparé la misma compota de frutos rojos que te enseñé en el día 4. Pero puedes añadirle cualquier otra fruta. A mí me gusta la compota porque en los días fríos disfruto mucho de un desayuno caliente. Y listo, así estuvo la semana de desayunos dulces. No olvides acompañarlos con café o té. Y muchas gracias por verme y por suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Bye.